Buenos días a todos. Aquí una vez más en Pegasus Connect, hablando de plantas y de estaciones de carburación. En esta ocasión, No, pues la mía no es porque estamos pues de mantener largos, como la semana pasada, pues haciendo unas invitaciones pues de personajes que pues que han estado presentes en la industria desde hace ya tiempo y que pues de maneras muy incidentes han influido en la metodología o la tecnología que hemos adoptado pues para la medición del gas LP. Y como ustedes saben, pues el gas LP tiene un tema de medición. Vivimos en un país donde el gas LP tiene que ser medido para ser transferido ya desde hace muchos años. Y pues en esta ocasión queremos invitar a la persona que representa esta tecnología de medición que prácticamente, pues que será el 99% de la industria utiliza. Y tengo pues el gusto y el placer de presentarles y de haber invitado y que Oscar me haya aceptado la invitación a Oscar Martínez, que es el gerente comercial de Red Seal para América Latina. hola Jorge, buenos días Bienvenido, Oscar, a bienvenido. todos. Qué pena, estoy desde el celular porque no sé qué pasó no te escuchaba a ti. Sé que ustedes me escuchaban, pero no te escuchaba a ti. Para mí es un gusto, agradezco muchísimo, lo veo como una gran oportunidad, a pesar que pues hemos hablado del tema en conjunto y de manera individual a lo largo de todos estos años. Entonces, agradezco a ustedes la oportunidad y a los que están escuchando, pues les agradezco también que hayan reservado estos minutos para escuchar. Pues Oscar, siempre es muy interesante y compartir contigo este tiempo porque eh, efectivamente nosotros fabricamos lo que es, digamos, la solución en términos de registro. O sea, los productos Pegasus tienen que ver con el registro electrónico, pero desde ya hace ya muchos años en la época de Alfredo, en la época de Don Héctor, en la época pues ya de tantas personas que han estado participando de la parte metrológica para precisamente hacer el despacho del. Y hay mucha historia a través de la existencia de Red Seal. Red Seal es una empresa nueva para mucha gente, pero atrás de esta empresa hay muchísimos años de experiencia, muchísimos años de trabajo. Pues la historia se remonta hasta eh, Neptune con Schlumberger. Pero bueno, creo que para eso me gustaría que nos platicaras un poco de dónde estamos, qué es Red Seal en este momento. Sí, bueno, nuevamente te reitero mi gratitud por el espacio. Bueno, voy a hablar un poco de la compañía y previamente pues voy a hablar de Oscar Martínez. Eh, ya muchos pues me conocen, soy ingeniero mecánico de profesión y tuve la gran oportunidad a nivel de lo que tú estás mencionando en la historia de trabajar con el rubro del GLP en mi país, en Colombia, durante 12 años. En los últimos 4 años tuve la gran oportunidad de trabajar como sé de los algunos que están aquí presentes en la parte operativa y tuve la gran oportunidad de liderar un proyecto que venía para nuestro país en el aspecto de la masa. Colombia migró a masa hace exactamente 16 años más o menos. Y en esa época yo trabajaba con ese grupo y ahí fue pues donde te conocí a ti, los conocí a ustedes como marca, tuve la gran oportunidad de conocer a Alfredo Angulo
y comenzamos a trabajar en los proyectos. Como tú lo mencionas, pues es una tecnología. Aquí vamos a hablar del impacto a nivel de la tecnología, no vamos a hablar de marca, teniendo en cuenta pues que sí, como tú lo mencionas, pues somos muy favorecidos y muy bendecidos de que en la mayoría del territorio que me compete, América Latina, pues Red Seal sigue siendo reconocida como una marca pues que para muchos es relevante cuando se habla de medición. Como tú, no sé si están viendo la pantalla, solo quise poner esta cronología de lo que es hoy Sí. Red Seal, pero es una compañía que fue fundada desde 1886 y precisamente pues me voy al 2000, a la era que yo entré en el 2004, y ahí fue donde tuve la oportunidad de interactuar pues con ustedes, pero previamente eh, el mercado mexicano siempre ha sido un mercado muy referente a nivel de América Latina. Y en ese momento para nuestro país, cuando estábamos buscando tecnología y comenzamos por algo que tú dominas, que son las básculas electrónicas, comenzamos por ahí, porque pues el 70% de la producción de GLP era cilindros. Hoy creo que es un poquito más, un 80%, porque el país pues tiene muchísimos años con gas natural. Entonces ahí comenzamos a idear formas de control, formas de administración a nivel de la información. Bueno, eso es parte de lo de Oscar Martínez y Red Seal. En ese momento la compañía se llamaba Actaris, era una compañía que venía desde años atrás, tú mencionaste desde Luyenberg, venía con 4 unidades de negocio, que era gas natural, medidores para gas natural, medidores para energía, medidores para agua y la división de líquidos, como nos mencionamos. Y en el año 2012 se toma la decisión de separar, o en el 2008, Itron, que compró después Actaris, porque Actaris era una empresa francesa que fabricaba medidores y Itron fabricaba los registros análogos y digitales para agua, energía y gas, y ellos toman la decisión de comprar la compañía de medidores para tener un solo paquete a nivel de producto, y es ahí donde toman la decisión de separar la línea de líquidos especiales, como les denominamos, y de ahí quedamos pues prácticamente desde del 2008 al 2012, y en el 2012 se asume por parte de socios de la misma compañía de Red Seal hoy, y ahí comenzó el reto. O sea, la compañía, o continúa el reto, la compañía pues siempre ha sido caracterizada por dedicarnos a la medición dinámica en las líneas mecánica y másica. Y el 90% de las ventas a nivel mundial de Red Seal es en GLP. Hay una línea industrial que es el 10%, que se mueve más en Estados Unidos. Sin embargo, parte de los retos, que va a ser una pregunta tuya más adelante, pues hemos incursionado en América Latina desde hace muchos años en otros líquidos, fluidos a nivel industrial y en la misma línea de hidrocarburos. Oscar, hay dos, digamos, corrientes metrológicas en el mundo, ¿no? México, de hecho, no adoptó el modelo AMASA, adoptó el modelo volumétrico con las diferentes vertientes, pero hoy por hoy ustedes creo que son muy dominantes en este país. O sea, en este país yo creo que deben tener arriba del 95% de las flotas y de las estaciones con equipamiento, con medición. ¿Cuáles son las ventajas de tener un medidor de... ¿Por qué un medidor de desplazamiento positivo o por qué un medidor másico? ¿Por qué nuestros clientes deben de pensar usar uno u otro?
En México y en América Latina, pues desde hace muchos años se inició con el tema de la medición mecánica. Dice México, pues creo que son más de 50 años a nivel de la medición mecánica. Y a finales de los 90 es cuando comienzan los ejercicios de medición básica muy puntualizados ya como Actaris en el GLP, como te digo, también a nivel industrial. Tú acabas de dar la respuesta y es ¿por qué se sostiene la medición básica o la medición mecánica? Por un tema reglamentario, ¿sí? Es decir, en México la ley habla de volumétrico, sin embargo ahorita vamos a hablar de un fenómeno muy interesante que está pasando en México y no es solo ahorita en los 4 años o 5 años fuertes de control volumétrico, sino eso viene de mucho más atrás. Pero en muchos países, por ejemplo, de América Latina, puntualizados como Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, el gobierno exige masa. Y hoy en día la mayoría de los autotanques, Brasil es el segundo territorio en población de autotanques que es el 10% de lo que se mueve en México. ¿Sí? En Brasil estamos hablando de unos 1.500 pipas o bobtails, y sé que en México pues la cifra supera los 12.000. Sin embargo, pues se exige que el ticket sea, la factura sea en kilogramos. En Colombia aún existe, después de 10 años, una transición interesante porque el cliente todavía quiere que le hablen volumétricamente. Entonces, a través del registro electrónico se logra que obtenga la masa, pero le hable masa y volumen al cliente porque él dice que pues con galones él entiende y con kilos no entiende. Sin embargo, el país obliga a que tienes que entregar el kilo. Okay. En México ocurrió algo muy interesante desde hace muchos años y tú estás involucrado y estuvo también involucrado EXA y estuvo involucrado Red Seal y fue un conjunto, una unión con la idea de dar una solución, porque hemos escuchado el término que el másico o el medidor mecánico es simplemente un medidor o es una parte de un conjunto, porque aquí hablamos de, digámoslo así, un paquete y es una solución integral para la medición. O sea, el medidor solito no puede hacer esos milagros que hoy existen. Necesita apoyo tanto en la parte mecánica como en la parte del tema de información. Y eso fue lo que vimos nosotros atractivo en su época en Colombia cuando yo estaba del lado de ustedes, y era poder tener hay muchos fabricantes de medidores y muy buenos de las dos gamas, pero muy pocos tienen la solución integral. Y eso fue parte en mi criterio en ese momento como técnico, fue parte a nivel de la decisión. Y en México ha ocurrido un fenómeno muy interesante y es que no es que el cliente haya preferido la medición básica que la volumétrica, porque seguimos con la medición volumétrica, porque el gobierno me dice, hable litros. Y pues para hablar litros, pues yo me voy al medidor mecánico, ¿sí? Es más económico, ¿sí? Me lo avala la ley, me lo permite, como tú lo sabes, aquí en Estados Unidos ocurre lo mismo. Aquí en Estados Unidos uno diría, bueno, en este país debe haber muchos más medidores básicos. No, los hay más en México que aquí, porque aquí el gobierno exige galones. Entonces las compañías siguen trabajando con medidores mecánicos. Pero en México las empresas se han dado cuenta de la gran diferencia que existe entre las dos mediciones, que tiene puntos a favor interesantes. Yo trato de llegar y vamos al tema de pistón y másico, que permite ver las diferencias entre una tecnología a otra y ha hecho atractivo, porque es que no hay un tema obligatorio en México que te diga que tienes que tener másicos. El cliente ha tomado la decisión por los resultados que ha tenido a nivel del ejercicio, a nivel de control, y son los retornos de inversión.
sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de medición mecánica análoga, como es una romana análoga, como es un másico, una báscula electrónica, ¿sí? O sea, ahí hay diferencias muy interesantes que el retorno de inversión es el que justifica esa inversión y el que convence al cliente a nivel de usar una tecnología a la otra, independiente de lo que diga la ley. Entonces, Entonces, en por concreto, ejemplo, lo que tú dices, Oscar, es que el cliente, si tiene un proyecto de largo plazo, que va a implementar una infraestructura de largo plazo, es justificable, y alto volumen, por supuesto, es justificable considerar que la inversión sea por medición másica. yo considero que es así y un ejemplo sencillo es, ubiquemos, no vamos a hablar de marcas, ubiquemos una empresa que tenga 500 botellas en México, que es muy fácil de ubicarla, ¿sí? Entonces, para un inversionista, para una compañía, un financiero, un gerente, ¿qué es mejor? ¿Controlar los 500 botellas o controlar el 100% de la operación? Entonces, yo digo, si la ley me permite tener volumétrico, pues yo controlo el volumétrico, y si yo quiero controlar como el esquema que se plantea en esta solución integral, y es un sistema modular donde yo puedo controlar la entrada, puedo controlar la salida, independiente si es autotanque, si es cilindros, si es carburación, y yo tener un paquete completo de control en una planta. Entonces, una empresa que maneje 50 millones de kilos, de los cuales el 30% es bobtail, pues ¿a dónde me voy yo a enfocar? Al 100%, yo digo, bueno, yo sí quiero controlar los 50.000 kilos, los 50 millones de kilos, en lugar de controlar los 15 millones de kilos, porque la ley me permite hablar en volumen, pero yo, el grueso de mi inversión, de mi compra y mi venta, lo manejo con medición mágica. ¿Tienes una idea, Oscar, que, digo, tú y yo sabemos que prácticamente tanto las plantas como los autotanques, hoy por hoy, prácticamente están medidos por medición másica? O sea, muchas plantas, prácticamente el 90% de las plantas del país hoy ya gozan de la medición másica que tú provees, ¿no? Sin embargo, en el caso del autotanque, más o menos, ¿en qué tiempo se recupera una inversión de un másico? ¿Lo han estimado? Sí, por supuesto, y yo te voy a hablar hoy como técnico, no como ventas Red Seal, Ajá. porque hice el ejercicio y fue parte del ejercicio. Aquí, como les muestro en esta gráfica, esto es lo que a nivel de los bancos de prueba que nosotros manejamos, y la normativa que nos rige de pesas y medidas, en este caso específico para la fabricación de los equipos. Esto es un rango de precisión a nivel de fábrica. Un medidor másico te habla del 0.1 al 0.2%, y lo cobija el código API también. Y estamos hablando de un desplazamiento positivo 0.5 al 1%, condiciones ideales de laboratorio. O sea, todo controladito, todo medido, todo certificado, bancos certificados. Te voy a hablar de mi experiencia personal, operativa personal. Nosotros manejábamos un rango del 1 a 2% con medición volumétrica a nivel de pérdidas, a nivel de planta. Cuando nosotros llegamos a la medición másica, siendo una operación mucho más pequeña que la de ustedes, en Colombia no hay 300 botellas, siendo una operación muy pequeña, nosotros logramos retornos de inversión a nivel de másicos en autotanque máximo en 6 meses. Máximo de 6. Entonces, si tú te vas hacia México en una pipa que maneja, no sé, 5.000 litros diarios, 24 días a la semana, y yo solo, al mes, perdón, y yo solo me voy a ese rango a nivel de precisión, solo obtener el 0.5% siendo conservadores, te pagan la inversión, te pagan la inversión. Yo tuve un ejemplo, no sé si hay alguien de Colombia en la línea,
pero tuve una vivencia personal en una empresa que se llama Gases de Antioquia, donde nosotros hicimos un ejercicio global, cilindros, autotanques, transporte, en el mes de marzo del 2004, que yo todavía trabajaba con ese grupo, y nosotros logramos ese mes un 3.4% de diferencia a nivel de rendimiento. En Colombia había un agravante que era la presencia de pentanos y octanos pesados en la mezcla del GLP. O sea, no solo había temas de control, sino también de calidad de producto. Entonces, la mayoría de los cilindros quedaban con un remanente. Sí. Entonces, claro, el estándar nuestro en su época era 18 kilos. Entonces, yo personalmente hice un estudio que se denominó la teoría del residuo con un grupo de colaboradores y estuvo una entidad del gobierno que se llama el ICP, que es el Instituto Colombiano del Petróleo, que es una filial de Ecopetrol, que es el centro de investigación, para poder lograr determinar cuál era el porcentaje de pentanos y octanos en la mezcla, porque pues Ecopetrol nos decía que eso no era verdad, que eso no existía. Y a nosotros en los bombeos, que comenzamos a ver, y la medición mágica ahí nos ayudó a una cosa muy importante que es calidad de producto. Y es que tú en tiempo real puedes ver la densidad del producto y nos dábamos cuenta cuando, por ejemplo, nos llegaban baches de agua, porque eso ocurría, porque nosotros recibíamos por poliducto. Entonces, del terminal llegaba a las plantas propanoducto dedicado, pero a esos terminales de la estatal llegaba, era poliducto, donde tú sabes que meten gasolina, diésel, GLP, y después hacen un barrido, ¿sí? Y y se supone que la cabeza del bombeo de cualquiera de los tres va contaminada, ellos hacen telemetría, envían a la TEA a la cabeza del bombeo y después sí continúa el bombeo hacia la empresa. En este caso era. Entonces ahí pudimos darnos cuenta también de muchas circunstancias. Entonces los retornos de inversión fueron extremadamente rápidos. En esa planta se recuperó la inversión en un mes, en esa planta específicamente. Wow. Y de las 8 plantas que se trabajaron, el rendimiento mínimo obtenido fue del 0.5% arriba comparado con la otra. Y en esa empresa específicamente fue el 3.4%. O sea, solo por haber cambiado a medición mágica en las autotanques. Y básculas electrónicas, sí señor, así. O sea, te hablaba del paquete completo de la empresa. O sea, se cambiaron 24 básculas análogas a 18 electrónicas y se colocaron másicos para la recepción de las cisternas que traían del mismo terminal de ellos, de esa empresa. En ese caso era multifactorial, pero específicamente si hablamos de que yo tengo un autotanque en este momento con medición mágica o voy a adquirir un autotanque con medición de desplazamiento positivo y quiero adquirir uno nuevo, en este momento la decisión sería cuánto cuesta más un medidor mágico y en qué tiempo voy a, digamos, a recuperar ese extra de costo que tengo versus un medidor de desplazamiento positivo. Ahí es importante lo siguiente, o sea, si hay un costo adicional y es un costo que puede llegar a ser el doble de la inversión, solo el medidor versus medidor, ¿sí? Quizás un 5% más del doble, o sea, un 55%, pero vienen unas características que son muy importantes a tener en cuenta. Que en el equipo mecánico tú tienes, primero, pues tienes una precisión distinta. O sea, tienes una precisión menor a la del medidor mágico, primera. Segunda, tienes un aspecto que es muy importante que se está viendo ahorita en México con mucha exigencia, que es un factor que se llama repetitividad. En la medición mágica, espérate, aquí está. En la medición mágica tenemos una situación diferente a la mecánica y es que la repetitividad del equipo mecánico al mágico es distinta. El equipo mecánico llega a una circunstancia de tener una normativa donde por ley debe tener el 0.5 o por norma, no ya ley, por norma 0.5 al 1%. Sin embargo,
en los diferentes caudales su comportamiento es distinto, o sea, su precisión es diferente. Si yo estrangulo la válvula del cilindro o el tanque, la precisión es una. Si yo la abro al 100%, la precisión es otra. La medición másica no sufre de eso. El medidor másico tiene una repetitividad que es muy pareja independiente del caudal, si tú tienes caudal bajo, medio o alto. Entonces, este punto también es importante a nivel de retorno de inversión. Claro. El mantenimiento. Tú tienes que en el medidor mecánico tienes que cambiar piezas. Entonces, cuando tú llevas esos números, esa sumatoria de variables de operación, de circunstancias, van a superar. Y yo me atrevo a decírtelo por experiencia que un autotanque de decirte 15.000, de 10.000 a 15.000 litros de capacidad de trabajo permanente, tú puedes retornar esa inversión en menos de 6 meses. Bueno, ahora solo que hay un pequeño detalle. Recientemente, como tú sabes, apareció una regulación nueva que está dirigida a los autotanques. Y esta regulación plantea una pequeña condición nueva, un reto, un desafío nuevo para la industria, que es que la ley, como es volumétrica, establece que independientemente del tipo de medidor que tú tengas, debes de tener trampa de vapor y válvula diferencial. Esto incrementaría el costo de inversión en ese sentido, pero bueno, simplemente hay que tomar en consideración que eventualmente la regulación va a empezar a impactar en cada uno de los autotanques que hoy están instalados. Sí, déjame, para contestarte esa pregunta, quiero mostrarte algo interesante. Tú tienes esto, exacto, eso. Esto desde que comenzó en Brasil, esto es en Brasil. Sí. Hoy en Brasil, el 98% del mercado, gracias a ellos y el esfuerzo y a nosotros, es Red Seal a nivel de autotanques. Es un ejercicio interesante porque tú sabes que hay una compañía de másicos que se llama Metroval y nosotros tuvimos que hacer todo un proceso de certificación para entrar. En Brasil es normativo desde el momento 1 que hablaron de masa. Exacto. Esto es obligatorio en Brasil. Entonces, en México... En este momento, según la nueva norma ya autorizada, ya vigente, o sea, tendrá un mes que apareció la norma. Hoy ese circuito que tú estás viendo es la ley. No, hoy es la norma. Tienes una gran ventaja en lo que tienes medidor mecánico porque ya lo tienes. Exacto. O sea, el medidor mecánico, en este caso el estándar en México es de 1,5 pulgadas, porque el medidor mecánico es lo que es en el másico el sistema de medición con todo el aspecto de la válvula de retropresión, el cheque visor, como ustedes lo mencionan en México, el ojo de buey, que va a evitar que se devuelva el flujo. O sea, en este momento eso actúa como un sistema de contrapresión, pero en estos medidores viene por default hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces, por ahí Norma publicó la norma para que lo veas, porque es importante que todos nuestros queridos amigos que están participando tengan en conciencia que hoy esa norma está vigente y es ley. O sea, eventualmente la autoridad va a empezar a revisar los autotanques que tienen medición másica y es necesario que incorporen ese par de dispositivos que está ilustrando Oscar en la fotografía. Hace un mes, Amesgas me envió una norma. ¿Es esa misma o es otra? Es esa misma, es esa misma. Bueno, entonces... La pusimos en el chat. De hecho, la pusimos en el chat para que la Muchas gracias. Ya la bajo. Yo les comento lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de los que hoy tienen esta aplicación o tienen... sé que hay otras marcas de medidores a menor porcentaje en México, pero las hay, quizás muchos están aquí presentes. Entonces es importante ver que el eliminador y la válvula diferencial pueden seguir en el conjunto con el medidor másico y es lo que estoy mostrando acá. Si pueden
tomarle una fotografía a eso. Esto es ley en Brasil, esto es ley en Chile. Es Entonces, correcto. Pero ya lo es en México, ya lo es en México y ok. Entonces, ellos pueden utilizar los que tienen el medidor nuestro y los que tienen medidores de desplazamiento positivo de otras marcas, quedarse con la aplicación de eliminador de vapor y válvula diferencial y ya estarían cumpliendo con la ley. exacto. ¿Sí? En ese aspecto. Quiero hacerte una pregunta porque pensé que ibas a hablar del tema de compensación. El tema Sí. de compensación también va a regir a los botellas, ¿verdad? A las Es pipas. correcto. De hecho, hoy por hoy nosotros, de hecho, no solo cumplimos con el tema de compensación volumétrica, tanto en medición másica como en desplazamiento positivo, ya como parte del paquete que ya estamos liberando en la nueva generación de registros electrónicos que estamos entregando. ¿Ok? Sí, es correcto. Entonces, que estén muy tranquilos que cumpliendo con esto, incluso también va a aplicar, te hago la pregunta, Jorge, a dispensadores. Totalmente, totalmente. Es todo dispensador, son estaciones de carburación, son plantas, son autotanques, es prácticamente toda la gama de medición debe de ir compensada por temperatura. Si tú recuerdas hace unos 10 años el caso de República Dominicana, ¿te acuerdas que es un país que solo maneja volumen y lo hace Sí. a nivel de dispensadores? Ellos entraron en esa ley. Ellos comenzaron a ver el tema, no de compensación, porque ya no se compensa, pero sí de exigir en los dispensadores tener eliminador y válvula diferencial. Claro. Eso comenzó hace unos 10 años, que creo que tú lo recuerdas. Es correcto, es correcto. Sí, bueno, finalmente lo importante es que tú tienes dentro del segmento de medición, tienes las dos soluciones. O sea, tú tanto tienes como medición de desplazamiento positivo y a juicio de lo que tú comentas, pues tú recomiendas por temas de retornos de inversión inclinarte por medición másica, tanto en autotanques. Nosotros definitivamente en plantas recomendamos que toda la implementación sea con medición másica y gracias a esto, bueno, nuestros distribuidores obviamente están operando en ese sentido, ¿no? Sí, Prácticamente no implementamos ningún carga, ningún descarga de autotanques en medición de desplazamiento positivo. Hay muy pocas excepciones en el país. sí, y fíjate que es muy interesante. Vámonos a la ley. En el caso, no voy a hablar de México, vamos a hablar de otros países donde las estatales y ya los negocios, ya se abrieron fronteras en muchos países, no solo en México, para poder importar de otras partes y las mismas compañías llevar su gas a su planta. Pero Correcto. vámonos a lo que manejan los códigos a nivel de las estatales, que va entre el 0.25 al 0.5% de margen de error cuando hablamos de transferencia en custodia. ¿Esto qué quiere decir? Transferencia en custodia es que lo que tú me facturas es lo que yo recibo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen con su carta aporte cuando llega el transporte doble, sencillo, y yo comparo en kilos con kilos? Y si la diferencia es del 0.5 para abajo, yo no puedo decir absolutamente nada. Y si la diferencia es de 0.5 para arriba, pues muchas veces tampoco puedo decir nada, pero algunas otras veces sí se puede decir. Si tú te vas a esa cifra, siendo demasiado conservadores y por experiencia propia, no digo te garantizo, porque uno nunca, nada está garantizado en la vida, pero el porcentaje de control en una planta es mayor del 0.5, la desviación es mayor del 0.5. Pero vete solo a la ley, vete solo a la ley y aplícala en cilindros, no sé si son 250 gramos en México o 150 gramos. Y tú te vas a eso y tú vas a un ejemplo de 50 millones de kilos, dime si vale la pena tener másicos a un 0.5, yéndome a la precisión de una conducta ideal de un equipo calibrado y certificado aquí en un banco de prueba, donde yo te digo, mire,
Ese equipo va del punto 1 al punto 2 en condiciones ideales, este equipo va del punto 5 al 1% en condiciones ideales. Ustedes conocen que el desplazamiento positivo es un pistón que gira en una cámara de medición donde hay desgaste, donde después de un tiempo ustedes mismos ya tienen el expertise de que hay que hacer una calibración porque no les da, usan su patrón. Entonces, si tú solo te vas al punto 5% de 50 millones de kilos, ahí está la respuesta. O sea, ¿vale la pena realmente hacer un cambio tecnológico de un punto a otro? Y tú mismo lo has dicho. Las mismas empresas, hoy no sé si tú tienes esa estadística, pero yo supongo que hoy en México mínimo un 30% de las empresas en México ya están usando medición másica en las plantas, ¿sí? De 1,200, 1,300 plantas que existen en el mercado mexicano, creo, si la cifra no me engaña. Entonces, si tú tienes ya un 30% y el gobierno te exige que sea volumen, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque ya el industrial, y esto no estamos hablando de, yo recuerdo ejercicios con ustedes desde la primera vez que yo fui a México en el 2005, ya hay ejercicios de trabajo a nivel de poder ver cuáles son los diferenciales entre una tecnología a otra. O sea, estamos hablando casi de 20 años. O sea, hay muchos gaseros en México que llevan en este cuento 20 años haciendo el ejercicio. Y fue un tema no de obligación, fue un tema de convicción. Claro. A Sí, no, nivel, no te encargues de recordarme mi edad, por favor. creo Pero que la comentar los 10 entendido. la realidad es que creo yo que el mercado sí ha sido muy receptivo al uso de tecnología másica para plantas, para la gestión de las plantas. De hecho, independientemente de la exigencia que tiene por parte de la autoridad, creo que ya hay mucho empresario gasero que está utilizando la tecnología de gestión de la planta con los sistemas que tenemos y han mejorado notablemente la administración y el control de sus inventarios con la tecnología. Sin lugar a dudas, creo yo que el porcentaje es muy, muy superior al 30 ya hoy. Yo creo que debemos de estar rascando un 70% o más de lo que es medición másica en plantas, más no en lo que son estaciones de carburación y en autotanques. Ahí creo yo que todavía sigue muy dominante el desplazamiento positivo. Yo me atreví a poner esta diapositiva con el permiso de ustedes, por supuesto, y siempre la uso porque, y te estoy hablando de 25 años atrás que no tenía todo esto que tengo hoy, ¿sí? Cuando yo tomé la decisión como técnico a nivel de planta, para mí este es el sueño ideal en una compañía. Te permite, como lo hice yo en su momento, manejar de forma modular las necesidades y las capacidades financieras que tenga una compañía, ¿sí? Porque existe la pregunta que tú hiciste, bueno, y eso sí me da retorno de inversión. Yo, ¿cuándo recupero esa platica? Si el gobierno, pues, no me está exigiendo, ¿yo para qué me preocupo? ¿Sí? Pero pues como sabemos que internamente pasan muchas cosas y en la calle también pasan muchas cosas, entonces nos vamos por estas líneas de decisión y aquí es donde marca la diferencia, que es uno de los puntos por qué los clientes te prefieren a ti, prefieren a Rototen, que ya lo vi en una conferencia, prefieren a Red Seal o a X marcas en el proceso, porque dan, como te lo dije ahorita, una solución integral. Esto es un resultado de un esfuerzo muy grande que se hizo hace más de 20 años, en el cual ustedes participaron también, como lo mencioné. 3 compañías participaron en ese proceso, que fueron ustedes, EXA y nosotros en conjunto, para lograrlo mejor a nivel del tema de la solución integral, porque recuerdo una frase tuya, Jorge,
el equipo solo es un fierro. Sí, Y es verdad, la báscula sola es un fierro. O sea, si yo tengo el Troya, pero no miro la información, pues me devuelvo o al mecánico o me devuelvo a la análoga. claro. Porque si no Claro. voy a revisar el punto Oscar, para... quería interrumpirte para aprovechar un tema. Por ahí está haciendo Héctor Moncada una pregunta, hay varias ahí. Dice, Oscar, para poder realizar la conversión a litros en un medidor másico, en el tema de la certificación para controles volumétricos, ¿se debería certificar masa y densidad? No, yo creo que, bueno, no sé qué dice la ley en este momento, porque si vamos a hablar de cantidad, estamos hablando de masa o de volumen a nivel de la certificación. O sea, el equipo tiene de manera directa tres variables que son la masa, la densidad y la temperatura a nivel de sus sensores, y el volumen es una variable calculada, volumen igual a masa sobre densidad. Yo me atrevo por experiencia a decir que pues el volumen que tiene un másico pues es mucho más exacto que el volumen de un volumétrico, porque estoy hablando de precisión. Entonces, el equipo tiene la variable masa, tiene la variable densidad y yo digo los litros que van. Con el tema de compensación viene un tema que es interesante, que es diferente y es, creo que ustedes compensan a 20 grados. Sí, 20 grados. Tú sabes que el estándar es 15.5, ¿sí? A nivel, pero ustedes creo que entraron en 20. Entonces ya ahí, ya en tema volumétrico también tiene que ver mucho el tema de la compensación de temperatura. Pero ahorita, nada más, perdona que te interrumpa, Oscar, nada más para apoyar para complementar la respuesta con Héctor, es efectivamente la certificación, basta con tener una certificación en volumen, por lo que yo pueda entender. Sin embargo, el volumen es una medición secundaria, es una variable secundaria y no primaria en un másico. De tal manera de que el certificador tendrá que validar, sin lugar a dudas, también no certificará la masa, pero sí necesita tener la referencia de la masa para estar seguro que su medidor másico está funcionando bien. Pero lo que va a certificar es volumen. Yo tengo una experiencia muy corta en México con algunas unidades de verificación que he coincidido en algunas plantas y el análisis que se ha hecho de contrastación es masa a masa, o sea, kilos, kilos. Y en las que tuve oportunidad, simplemente fui espectador, no más, ni opino ni nada, simplemente porque aprendes mucho. Yo creo que en este aspecto a nivel de metrología, en el aspecto dinámico de un medidor másico, pues si yo voy a hacer una certificación, pues primero pues que el contraste sea con uno igual, con una categoría elite, como llaman, a nivel mejor. Entonces, he estado en 3 plantas con 2 compañías diferentes certificadoras y en las 3 oportunidades se ha hecho con medidor másico, incluso de otra marca, ¿sí? Ellos usan otra marca y en ese contraste lo hacen a nivel másico. Ya como la ley exige el tema volumétrico, entonces ya tienen que ver si ese mismo ente certificador hace su certificación en los litros, ¿sí? Que es como tiene que salir el certificado, es correcto. Exacto. Entonces, Sí. ahí hay que tener en Yo cuenta. aprovecho para decirle a Héctor, y aquí aprovechando al equipo, yo voy a hacer esa consulta con una entidad certificadora precisamente pues para que esto aparezca. Giordano, por ahí está haciéndonos una pregunta, Giordano, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, buenos días. Bueno, esto de la ley que nos obliga, por así decirlo, a empezar a usar más másico en nuestros autotanques. A nosotros como clientes de los vendedores de másico nos plantean un problema porque no nos enseñan a usarlo, sino que nada más lo ponen
Y Hermano, déjame interrumpirte para ahorrarte la preocupación. No, la ley no te exige que uses másico. La ley te dice que puedes utilizar medición de desplazamiento positivo y medición másica. Es una decisión tuya. No te preocupes, o sea, no, te lo explicamos mal, no. Tú puedes usar una u otra siempre y cuando tú obtengas un certificado metrológico por parte de una unidad certificadora. Eso es todo. No te preocupes. Ok, mi pregunta no era en base a eso, sino más bien respecto a al uso del másico, porque Sí. luego, por ejemplo, tenemos problemas en las plantas de medición con respecto al másico, y hay veces que nos dicen a nosotros, es que su másico está mal configurado. Y nosotros no sabemos, pero como clientes, compradores de másico, yo creo que deberíamos de saber, nos deberían de enseñar para que en ese caso, cuando Pegasus en este caso nos dice su másico está mal configurado, pues en ese momento darle solución y que se revise si es eso o no. O sea, mi pregunta es, ¿hay algún curso o nos van a enseñar o etcétera para el uso del másico? Es muy buena, me parece una pregunta muy interesante y me parece que nuestra responsabilidad en el alcance que tenemos es que cada vez que se presente una situación en donde existe una configuración, nosotros nos vamos a encargar o trataremos de coordinar a los actores relacionados para que ese másico se configure, para que tú no te tengas que preocupar por eso. O sea, porque la realidad es que nosotros debemos de estar atentos nuestro trabajo es simplificar la operación de la planta y que tú te concentres en aspectos más bien comerciales, más de negocio con tus clientes y que nosotros te apoyemos en ello. Qué bueno que lo haces, el comentario yo lo anoto como parte de nuestro plan de ejecución y cuenta con que independientemente de que te capacitemos o no para ese tipo de configuraciones, valdría la pena que tú te quedes con la idea de que nuestra responsabilidad es que tu másico, nosotros vamos a coordinar. Si es asunto imputable a nosotros, nosotros nos encargamos. Si es asunto imputable a Red Shield, por ejemplo, nosotros buscaremos la forma vía el que te instaló, coordinar para que se resuelva tu problema técnico. Leonardo, sí, Sí, Leonardo, quisiera agregar algo. No me estoy despidiendo con lo que esa diapositiva para que puedas anotar, dar el email mío. Jorge ha mencionado algo muy interesante y es, nosotros tenemos la obligación como proveedores de poder orientar en esas, lo que denomina Pegasus hace un tiempo, buenas prácticas a nivel del medidor. Porque en lo que escuchaste que yo he dado de las experiencias en los zapatos de ustedes, o sea, aquí tenemos que ser muy empáticos, o sea, yo me coloco y yo caminé en los zapatos de ustedes a nivel de esto y sé cómo se puede, o sea, uno no se las sabe todas, todos los días se aprende de ustedes, todos los días se retroalimenta, pero sí es importante que estas buenas prácticas, porque lo mencionábamos ahorita con el ingeniero Jorge, o sea, de nada sirve tener tu másico si tú no lo aprovechas al máximo, de nada sirve tener una báscula Troya si tú no lo sacas al máximo, de nada sirve tener un pedestal para descarga transporte si tú, ¿sí? O sea, todo el conjunto es un paquete y dentro de ese paquete hay un equipo, hay un grupo que tiene que darte a ti el soporte para poderte apoyar. Siéntanse todos los que están aquí, las relaciones son muy transparentes, siéntanse todos tranquilos si quieren enviarme un email consultando, preguntando, porque pues es importante y como lo mencionó Jorge ahorita, primero es importante saber que esas cosas están ocurriendo, ¿sí? Porque muchas veces ustedes absorben eso y de pronto por ahí en un escenario como este, pues tú lo sacas y dices, oiga, es que a mí me está pasando eso. ¿Y hace cuánto? Hace como un año, pero hasta ahorita me teorizo, ¿sí? Yo lo que quiero sacarte como compromiso para una siguiente oportunidad que nos des con tu tiempo, Oscar, es
Por ejemplo, Giordano habla de, por ejemplo, algunas cosas de operación. Yo creo que debemos de plantearnos la posibilidad de hacer una sesión donde hablemos qué cosas no debemos de hacer con los de desplazamiento positivo, qué sí debemos de hacer como buenas prácticas y qué cosas debemos de hacer con los másicos y qué cosas no debemos de hacer con los másicos para que nuestros equipos se conserven bien y nos duren, pues, para que el negocio siempre esté con equipos bien en buen estado de funcionamiento. Entonces, programar, no sé, otro evento de este tipo. Sí, totalmente, ¿no? de acuerdo y con mucho, para mí sería una segunda buena oportunidad. Excelente, pues yo creo que con este tiempo, muy agradecido, Oscar, por tu tiempo, por esta oportunidad, vernos aquí, que ya teníamos rato que no nos veíamos, y pues sacarte este compromiso para en una futura sesión nos coordinamos y pues darles a nuestros clientes este conocimiento que creo que, y sobre todo pues vean la asistencia es buena, y estamos muy complacidos con que nos estén acompañando nuestros queridos clientes en esta oportunidad. Gracias. Pues muchísimas gracias, Oscar. No, a ustedes totalmente, muy agradecido. Que tengas feliz día y gracias a todos. Nos vemos el próximo martes, Dios primero. Muchas gracias a todos.